Continuamos con mucho más de Acción 10 en la mañana. Sabemos que en nuestro país los accidentes de tránsito es algo que se vive diariamente y obviamente el objetivo siempre es evitar que esto ocurra. Lamentablemente esto deja víctimas mortales, también víctimas hablando de lesiones leves, lesiones graves. Y hablando exactamente sobre esto, y es que madre e hija exactamente pasado sábado murieron al ser brutalmente atropelladas por una camioneta cuando intentaban cruzar la vía en el kilómetro 12,5 de la carretera sur. El conductor había huido del lugar, pero minutos después fue capturado por las autoridades. Veamos a continuación. En un intento por resguardar su vida, madre e hija, identificadas como Marta Matus, de 56 años, y Nicole Zamora, de 20, pierden la vida luego de quedarse sobre la raya amarilla de la carretera y ser impactadas por una camioneta conducida por el joven Sergio Andrés Sánchez Gutiérrez, de 21 años de edad, quien se movilizaba a exceso de velocidad y presuntamente bajo los efectos del alcohol. Una señora y una muchacha venían saliendo del Super Express porque llegaron a hacer compras. Y en lo que venían saliendo, estos venían desmangados. De allá donde está el rótulo ese, ahí están las chinelas donde levantó el vehículo a las dos señoras. Y vinieron a caer casi más de 50 metros de esto. Parece que son de aquí del sector porque si ellas están en el Super Express y las chinelas están para allá, quiere decir que iban para ese lado, para el lado pues. La tragedia ocurrió la noche de este sábado en el kilómetro 12,5 de la carretera sur. Según testigos, las víctimas acababan de realizar compras en un súper ubicado en la zona. Intentaron cruzar la carretera y, a observar varios vehículos circular, decidieron quedarse en la línea amarilla, momento en que fueron impactadas por una camioneta en la cual viajaban aproximadamente 5 jóvenes que se dieron a la fuga, por lo que conductores que presenciaron el accidente mortal decidieron darles persecución hasta al menos registrar el número de placa. Lo que pasó es que escuchamos el ruido del impacto, entonces... Pero no, el que se percató fue el chofer que andaba, pues el que andaba manejando el vehículo. Entonces caímos en cuenta de que era él el que había atropellado a las muchachas. Entonces lo seguimos, le tomamos la placa, obviamente pues nos regresamos para brindar apoyo. ¿Lo retuvieron en algún lugar? No, solo lo seguimos por seguridad nuestra, obviamente. Gracias a Dios ya lo capturaron. ¿Ustedes venían detrás del vehículo? Veníamos detrás. La joven Nicole Zamora, después de ser impactada por el vehículo, aún presentaba signos vitales, por lo que equipos de emergencia intentaron reanimarla. Sin embargo, minutos después, falleció en el lugar. Ya cuando venimos, todavía la muchacha de negro tenía signos vitales, pero los paramédicos quisieron intentar reanimar, pero no pudieron. Pues. ¿Ustedes miraron el impacto? Por el retrovisor lo miró el muchacho que venía manejando. Y vimos que salieron volando y lo seguimos hasta un lugar que se llama Montefresco, que se giró la camioneta. ¿Venía a exceso de velocidad? Sí, venía a exceso de velocidad. Tras la información brindada por otros conductores y testigos, agentes de la Policía Nacional lograron la captura de los implicados en el condominio Montefresco, ubicado en el kilómetro 15 de la carretera sur, y fueron movilizados a la escena del accidente para realizar las investigaciones correspondientes. Con cámara de Erasmo Hernández, Jennifer López Mercado, Acción 10. Expresamos nuestra solidaridad para la familia de las víctimas, madre e hija, que lamentablemente perdieron la vida en un accidente de tránsito. Y hablando de accidentes viales y las causas de estos, entre ellos aparece, según las autoridades policiales, lo que son las fallas mecánicas en cuanto al tema de la inspección. Y esto se vio evidenciado exactamente la semana pasada, hablamos el viernes, cuando pasajeros de un bus que viajaba hacia el Cuabocay en Jinotega se lanzaron de la unidad en marcha para salvar sus vidas al conocer que el vehículo supuestamente iba sin frenos. Minutos después, la unidad se volcó. Aficionado quedó grabado el preciso momento cuando el bus de transporte colectivo que cubre la ruta El Bote Matagalpa se volcara la mañana de este viernes en la entrada Peñas Blancas en el Cuajinotega. Una persona identificada como David Celedón falleció y al menos 8 pasajeros resultaron lesionados, entre ellos una mujer de 68 años. La mochila.
Así los dimos vuelta en este bus. Lo dimos vuelta en Abisinia. Adelante, Palme de Abisinia. Nos dimos vuelta. En el autobús viajaban aproximadamente 80 pasajeros. El percance vial ocurrió cuando la unidad de transporte que había salido de la comunidad El Bote a las 7 de la mañana con destino a Matagalpa, antes de llegar al lugar del accidente, presuntamente presentó fallas mecánicas. Algunos pasajeros, al percatarse de lo sucedido en un intento de salvar sus vidas, se lanzaron del automotor cayendo sobre el adoquinado. Al llegar a una pendiente, el chofer perdió el control del bus y terminó estrellándose contra un paredón y volcarse sobre la vía. Los afectados fueron auxiliados por pobladores del sector y posteriormente atendidos por equipos de socorro que se movilizaron al lugar tras conocer la emergencia. Fueron trasladados al Hospital Primario Héroes y Mártires del CUA. Hasta el momento las autoridades no han brindado un informe oficial sobre las causas que provocaron el percance, mientras se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. Con la colaboración de Alejandro Palacios, para Acción 10 les informó David Palacios. Agradecemos a nuestros periodistas por esos reportes relacionados a accidentes de tránsito que sin duda dejan luto y dolor a nuestras familias, obviamente hablando de las víctimas, familiares de las víctimas de estos accidentes viales que esperamos, ¿verdad?, no continúen registrándose en nuestro país, y obviamente también acá el llamado es a evitarlos, claramente. Nosotros vamos a hablar un poquito acerca de este impacto psicológico que puede dejar en la familia de las víctimas, en las víctimas que por ejemplo resultan con lo que son lesiones graves, lesiones leves, algo que vamos a conversar con nuestra invitada, la doctora Nicole, también a quien siempre recibimos con muchísimo cariño. Más adelante vamos a hablar desde la parte legal, qué implica, cuál es el tipo penal que esto podría aplicarse en la ley de nuestro país para las personas involucradas en accidentes de tránsito. Más adelante con el doctor Noel Cano. Buenos días, doctora Nicole, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros para hablar de estos temas, ¿verdad?, que esperaríamos que no continuasen ocurriendo en nuestro país, pero es algo que lamentablemente continúa. Buenos días, Anduriña. Así es, definitivamente algo que nos ha conmocionado a toda una nación, que como usted muy bien lo decía, pues no quisiéramos que pasen, pero es parte de esta realidad que estamos viviendo, y más en esta época, en esta temporada de Navidad, de fin de año, cuando esperamos que todas las familias nos reunamos y pasemos un momento agradable y un momento bonito. Estas pérdidas, en otros momentos lo hemos explicado, que estas pérdidas, estas muertes repentinas impactan increíblemente y hay una conmoción de emociones y de sentimientos. Y cuando hablamos de conmoción, de emociones y de sentimientos, nos referimos a ese dolor, a esa tristeza, frustración y hasta enojo o ira también, ¿verdad? ¿Por qué? Ira en el sentido de personas que quizás debieron de haber tenido un alto sentido de responsabilidad en este momento, pues salimos a la calle y al rato se nos olvida ese sentido de responsabilidad, y es muy importante que lo tomemos en consideración siempre que nosotros tomamos un vehículo, que vamos a la calle y que necesitamos tener ese sentido de compromiso con la vida nuestra y con la vida de los demás, porque dejamos mucho dolor y mucho luto en la familia con estos casos lamentables. Iniciar, ¿verdad?, desde la parte psicológica en cuanto a los conductores. ¿Cuáles son estos factores, hablando de la parte emocional, que pudiesen estar influyendo en esa actitud al momento de estar al volante? Porque como usted mencionaba, por ejemplo, hablábamos de ira, qué sé yo, algún tema, algún problema emocional que quizás estés viviendo y quizás no estás enfocado al momento de conducir. Son aspectos a tomar en cuenta y que deberían de valorarse, obviamente, antes de que una persona tome un vehículo, hablando de motocicletas, hablando de un autobús, hablando de un transporte de carga, de un carro de manera particular. Sí,
Sí, a veces se sale a la calle y vas a conducir enojado, molesto, te peleas quizás con la familia o vas en estado de ebriedad. Entonces son muchas las situaciones, o vas con mucha ansiedad, con problemas económicos, laborales. Entonces eso hace que tu estado emocional se altere, que tu conciencia se altere y bueno, vamos por la calle peleando, pegando gritos y en algunos casos, en otros momentos hemos visto cómo personas se bajan de sus vehículos y comienzan a golpearse, ¿verdad? Entonces ahí hemos perdido totalmente el raciocinio. Entonces en este sentido de estos dos accidentes, pues podemos ver también cómo las personas que se están tirando o lanzando del bus, ese estado de pánico, eso fue un pánico increíble que ellos están buscando su sobrevivencia, porque bueno, se dan cuenta que el bus va sin freno y están buscando cómo salvar sus vidas. Entonces son situaciones lamentables que dejan marcas, que dejan huellas muy profundas. Y cuando hablamos de marcas y de huellas profundas, estamos hablando de trauma. Fíjese, Anduriña, que este tipo de vivencias van a quedar, yo me atrevería a decir que van a quedar marcadas para toda la vida, porque son situaciones impactantes. Después, cuando la persona vuelve a ocupar estos tipos de transporte, tienen muchos temores, tienen muchos miedos de que vuelva a suceder. Entonces, ahí es el trauma. Y bueno, hay que tener muchísimo cuidado, muchísima responsabilidad con nuestras vidas, las vidas de las demás personas también. Doctora, en cuanto a este aspecto, en este caso específico que usted menciona, el tema de que sabemos de que obviamente estas personas se terminaron lanzando del bus, ¿verdad? Había una histeria colectiva, esto se pudo evidenciar. ¿Y qué pasa? Porque usted dice, ok, ahora van a tener temor al momento de usar nuevamente esta unidad de transporte. ¿Y qué más, doctora, cuando estas personas que se lanzaron antes y después, minutos después, se dan cuenta de que al final sí de alguna manera pudieron resguardarse al hacer esto que realmente también nos exponía, porque quizás atrás podía haber venido una camioneta, cualquier vehículo y podría perfectamente haberlos atropellado, haberlos impactado? Ahora vemos que sí, ok, esta situación que me exponía a mí al final terminó de alguna manera poniéndome en seguridad, como he mencionado anteriormente, porque más adelante sí se terminó volcando. En ese momento no se piensa eso, Anduriña. En ese momento lo que vos pensás es, quiero salvar mi vida. En ese momento vos no estás pensando, viene un vehículo y me va a atropellar y voy a morir de todas maneras. Es, yo me quiero salvar. Este vehículo va malo y sé que voy a morir. Prefiero tirarme porque de esa manera yo estoy creyendo que voy a salvar mi vida. Entonces son situaciones que sí es un acto de impulsividad, pero es un acto de impulsividad buscando cómo no morir, ¿verdad? Entonces, el ser humano es un ser muy complejo y de alguna manera pues buscamos nuestra sobrevivencia y es lo que estamos viendo en estas imágenes. Sí hay que revisar el estado emocional posterior a todo esto, el llamado a las personas que siempre busquen una ayuda profesional porque son situaciones impactantes. Todos los que en algún momento hemos tenido un accidente, pues sabemos que después quedamos con temor y tenemos que entrar a un proceso de acompañamiento para trabajar miedos, temores, inseguridades y sobre todo aquellas personas que han ido al volante, después tienen temor también de agarrar nuevamente un vehículo y se lo digo porque he tenido muchos pacientes que han pasado muchísimos años después de un accidente que me han dicho no quiero seguir manejando porque me da miedo, sufrí un accidente y me parece que eso va a volver a pasar. Y en los otros temas recientemente atendí una persona que sufrió un accidente y me dijo, mire, yo sufrí un accidente al lado de Chinandega y hoy por hoy tengo miedo subirme a esos microbuses. Entonces es toda una complejidad, es trabajar miedos, temores, inseguridades y volver a llevar una vida relativamente normal. No, y esto también es un punto porque, por ejemplo, que sabemos, en estas zonas quizás es el único medio de transporte el cual ellos encuentran de manera particular, porque quizás no cuentan con una motocicleta o con un vehículo para, irse de un punto a otro. Entonces, obviamente, al tener temor de poder usar estas unidades, realmente te das cuenta de que, qué sé yo, esto pasó hoy, pero mañana también tienes que volver a usar esta unidad de transporte. Entonces, ¿cómo hacemos
hacemos de alguna manera para batallar frente a esto, doctora? Fíjate, Anduriña, que no es lo que yo recomiendo, pero lo voy a explicar ahorita. Me he encontrado con pacientes que me han dicho, doctora, yo he tenido que tomarme un relajante para poder subir a un transporte colectivo, porque yo me siento de que me asfixio, me quiero tirar hasta por la ventana, porque me hace recordar ese momento que yo ya viví hace años. Entonces te imaginas el trauma que queda en la persona. Por eso es que insisto, después de todo esto necesitamos un acompañamiento con un especialista para poder hacer nuestras actividades de manera tranquila, porque como usted dice, va a volver a usar este transporte, este medio colectivo. Nosotros estamos en nuestra página de Facebook, estamos exactamente ahí como Canal 10 Nicaragua, para que usted ahí nos pueda dejar perfectamente sus comentarios. También tenemos nuestro número de WhatsApp para que ahí también nos deje su consulta. Si usted ha tenido alguna experiencia de manera particular, acá poderlo conversar con la doctora. De hecho, tenemos algunos comentarios en Facebook, y uno de ellos es: a la hora de conducir, las personas deben de dejar sus problemas en casa y encomendarse a Dios, no salir por ahí de esa manera, porque pueden provocar accidentes de tránsito. Es cierto, lo que nosotros decíamos al inicio de nuestra conversación, los problemas nos pueden influir a la hora de ir conduciendo. Entonces lo importante es tratar de limar aspereza, comunicarnos. Nosotros lo hemos explicado en otros momentos, la comunicación asertiva es fundamental, es determinante. Explicarle a nuestros hijos, a personas jóvenes, muchachos que van a ir al volante, muchachas tal vez que andan al volante, explicarle, tiene un alto sentido de responsabilidad una vez que usted tiene un vehículo en sus manos. Usted no va por la calle sola, usted va en la calle donde hay más vehículos, donde hay más personas, y tiene que ser muy responsable en ese sentido. También tenemos acá otro comentario, dice: está muriendo muchísima gente por accidentes de tránsito, es algo que deberíamos de evitar. Y que, ¿qué pasa? Dice, para eso queremos preservar la vida. Dice, hablando de otras enfermedades y que quizás no son las principales causantes de muerte. Doctora, su valoración sobre esto. Sí, bueno, así es, definitivamente. A veces no medimos las consecuencias, andamos por la vida como sin ninguna directriz, pero es muy importante que tomemos en consideración que la vida es lo primero que nosotros tenemos en este momento. Entonces, así como nosotros queremos ser tratados, debemos de tratar a las demás personas con ese alto sentido de responsabilidad y compromiso personal. Bueno, nosotros, doctora, ahorita en este momento vamos a dar una pausa en cuanto a la parte psicológica. Al regresar vamos a venir a abordar un poquito más acerca de la parte legal, ¿verdad?, que implica para las personas involucradas estar dentro de un accidente de tránsito, que dice nuestro marco legal de Nicaragua. Hacemos un corte comercial, pero enseguida regresamos para continuar hablando de este tema. Mientras tanto, doctora, más adelante vamos a irnos a pausa comercial, como ya le mencionaba anteriormente. ¿Cuáles son estos impactos psicológicos de parte en cuanto a las personas que, por ejemplo, resultan con lesiones graves? Por ejemplo, hablamos de una persona que, por ejemplo, pierde un miembro de su cuerpo. ¿Qué pasa con esta persona que quizás al final podría haber sido el sustento de su familia? En la parte, obviamente, tenía una vida muy activa, y ahora se va a ver obviamente detenida porque hay un accidente o más bien hay una lesión que fue dejada por un accidente. ¿Cómo hacemos desde la parte psicológica para poder sobrellevar esto? Es impactante, Anduriña, porque hay pérdidas. Un miembro de tu cuerpo es una pérdida, entonces vos te quedás con una conmoción. Nosotros lo decíamos a un inicio, es una conmoción tanto a nivel personal como familiar, porque esto no solo afecta a la persona que se está viendo directamente involucrada, sino a todo su entorno. Por eso es que nosotros insistíamos en ese compromiso y en ese alto sentido de responsabilidad. Aquí no solamente es una persona la involucrada, es una madre, es un padre de familia, es todo un núcleo familiar. Por eso es que insistimos en la responsabilidad que debemos de tener al momento de conducir. ¿Cómo hacemos como familia para servir como un círculo de apoyo para esta persona, como ya mencionaba, que por ejemplo perdió un miembro de su cuerpo y ahora tiene que vivir con esto y saber de que la vida continúa y que no significa que se detuvo ahí? En principio, no verlo con lástima. Tenemos que ser compasivos, pero no con lástima, porque cuando nosotros miramos con lástima a una persona, entonces lo que hacemos más es lacerar su amor propio, su autoestima, ¿verdad? Entonces es importante replantearnos la vida. De aquí en adelante, con esa pérdida, tenemos que replantearnos la vida. Nuestro estilo de vida va a cambiar, nuestra manera y nuestra forma de ganarnos hasta el sustento del día a día para nuestra familia y para nuestros hijos va a cambiar. Entonces es redireccionar nuestra vida a nivel individual y a nivel familiar también.
Hablando verdad, de esta temporada en la que sabemos que todos pues queremos compartir con nuestra familia, obviamente es una temporada para recordar esos momentos bonitos que nosotros vivimos en esta convivencia, pero ahora no va a estar esta persona que, por ejemplo, murió en un accidente de tránsito como los que ya pasaron este fin de semana. ¿Cómo hacemos nosotros como familia, o sea, exactamente a poquísimos días de celebrar la Nochebuena, de poder venir y sobrellevar esta situación que realmente va a marcar este diciembre y va a marcarlo de por vida? Obviamente que no hay alegría, Anduriña, obviamente que no hay esa emoción que nos genera estos momentos de Navidad, donde nos reunimos como familia. No va a haber, lo que va a haber es tristeza, lo que va a haber es dolor y luto. Entonces es válido, porque esto está muy reciente, no podemos estar en esa convivencia de armonía, en esa convivencia de alegría, porque estamos pasando una situación inesperada, una situación tan difícil que quizás hasta nos estábamos preparando para la cena navideña, ¿verdad? Entonces todo viene y se derrumba, entonces es algo más doloroso, es lo que nosotros decíamos también al inicio de nuestra bonita conversación, que estas pérdidas repentinas son las que pegan muy fuerte, porque vos te estás preparando para una noche bonita, una noche donde nos vamos a reunir todos como familia, vamos a hacer intercambio, van a haber regalos, van a haber recuerdos bonitos, revivir momentos quizás hasta de la infancia, pero todo se ha truncado. ¿Y por qué? Por este tipo de experiencias que llegan a nuestras vidas sin nosotros quererla, ¿verdad? Pero están ahí y por lo tanto tenemos que hacerle frente, apoyando, siendo soportes emocionales. Usted me decía cómo puede ayudar la familia, debe de ser un soporte emocional. Aquí estoy para todo lo que vos necesites, para las personas que quedan en casa, porque esto es un luto de manera general en toda la familia. Esto es muy impactante, Anduriña. ¿Cómo lo sobrellevamos? Pudiese ser que al tener una pérdida de este tipo en estas fechas, ese luto pudiese ser mucho mayor al que habitualmente se vive, doctor. Oh, sí, yo diría que sí, porque esta es una fecha donde vemos alegría, luces, regalos, compras, abrazos, entonces sí, nos queda una marca. Y por eso, fíjate bien, Anduriña, y por eso muchas veces decimos, no me gusta la Navidad, porque en este momento de la Navidad yo perdí a dos seres amados, yo perdí a mi familia, yo perdí a alguien que va a estar en mi mente y en mi corazón toda una vida. Entonces viene la nostalgia, viene la melancolía, viene esa tristeza y hasta depresiones profundas también. Entonces, claro que nos va a dejar una marca y una huella muy profunda, y más en esta época de Navidad y fin de año. ¿Cómo lo reforzamos nosotros de manera individual y como familia para que obviamente este luto no sea mayor al que obviamente está previsto que ocurra? Porque como usted menciona, es una temporada en la que obviamente uno no espera perder a alguien y que va a marcarlo el resto de Navidades que continúen. Es bien complejo porque el proceso de duelo lo va a vivir cada persona de una manera diferente, y hemos explicado en otros momentos que esto va a depender de los recursos emocionales que se tenga, del soporte emocional que nosotros tengamos, de las redes de apoyo también que nosotros tengamos. Entonces, lo importante en este momento es, estoy aquí, te abrazo, te acuerpo, te entiendo, soy empático o empática con tu dolor. Yo creo que eso es lo más importante. Y bueno, para los que quedan en casa, siempre la ayuda profesional es muy importante, ese acompañamiento para llevar un proceso de duelo de manera sano, porque después esto se nos puede convertir en algo complejo, en algo patológico si no lo atendemos. Todo proceso de pérdida, todo proceso de duelo debe de ser atendido con un profesional de la salud mental para llevar un duelo funcional y sano, que no se nos vuelva un trastorno por un duelo prolongado. Esto obviamente en cuanto a los signos de alerta que vos como familia, ¿verdad?, pudieses estar viendo en este familiar, ¿verdad?, que al final quizás era la persona más cercana a la víctima que falleció.
¿cuáles podrían ser para evitar que esto se convierta en algo patológico como usted está explicando? Siempre tenemos que hablar sobre la pérdida, es una de las mejores maneras para ir elaborando de manera progresiva esta pérdida. Sin embargo, hay personas que no quieren hablar del tema y eso es bueno respetarlo, estar ahí, tener ese aliciente, una palabra. Fíjate, Anduriña, que no necesariamente tenemos que decirle nosotros tantas cosas, solamente una palabra puede hacer la diferencia, un apretón de mano, un abrazo, el estar ahí, nunca dejar solo a aquella persona que está viviendo ese luto, aunque nos puede pedir ese espacio, pero nosotros debemos de estar ahí, siempre observando su conducta, si la vemos muy retraída, muy apática o muy encerrado en sí mismo, entonces poderle dar un acompañamiento de quizás no de fiesta, obviamente, pero entiendo tu dolor, estoy aquí para todo lo que vos querrás y puedes contar conmigo. Solamente esas palabras que usted le diga a una persona que está viviendo algo impactante como esto, puede hacer la diferencia en un estado emocional que podemos llegar hasta pensar en acciones o conductas autodestructivas. Doctora, acá exactamente en WhatsApp nos preguntan si usted de manera particular ha realizado o brindado atención a quizás algún conductor que ha estado involucrado en accidentes de tránsito que terminan con víctimas mortales. Sí, Anduriña, imagínate, en casi 30 años de esta disciplina y ejerciendo esta labor tan bonita, pues hemos recibido definitivamente de todo, conductores que han estado involucrados en accidentes, personas que se han visto también afectadas por este tipo de situaciones, pues sí, claro que hemos dado un acompañamiento psicológico y por eso es que hemos insistido en este momento que la atención psicológica es importante, es determinante porque hemos llevado estos procesos y hemos visto también cómo estos procesos han dado excelentes resultados cuando hemos estado involucrados en este tipo de experiencias tan lamentables y tan impactantes. Perfecto, doctora. Ahorita, bueno, ahora sí vamos a realizar un pequeño corte comercial nosotros para poder regresar y poder hablar desde la parte legal, porque hay muchísimas consultas, de hecho, en nuestro número de WhatsApp relacionados con cómo funciona la ley en nuestro país y cómo obviamente las personas que son víctimas de estos pueden proceder ante lo que es el Código Penal y por supuesto lo que es nuestro Poder Judicial. Así es. Nosotros ya regresamos acá con más en Acción 10 de la mañana.